A hacer un torbellino de ideas, tirar un par de conceptos, porque claro, no da para una charla académica sobre el siglo XIX. Si quisiéramos hablar del siglo XIX necesitaríamos un año de cátedra y no es la intención de este espacio, sino un par de ideas, un par de conceptos que nos ayude a tener un esquemita no más de ese siglo, un siglo muy importante en la historia de la humanidad, un siglo de muchos avances, de algunos retrocesos, un siglo que algunos llamó el siglo estúpido, pero bueno, un siglo muy diverso, no es lo mismo el 1800 que 1880, parece que hubiera pasado no 80 años, sino varios milenios. En el principio de 1800, vamos a ubicarnos en Europa continental o en el Reino Unido, en la Europa continental más que en el Reino Unido, todavía estamos, podemos decir, una etapa casi feudal, preindustrial. El Reino Unido está empezando la industrialización y a final del siglo XIX ya tenemos prácticamente la semilla de todo lo que va a ser el siglo XX, con sus avances técnicos, científicos, sus progresos materiales. Lo cual no quiere decir que todo sea fantástico, porque miremos también el siglo XX lo que nos dejó en su primera mitad, consecuencia de muchos cambios del siglo XIX. Dos guerras mundiales atroces, con millones de muertos como nunca lo tuvo la humanidad, y una revolución social que se extendió primero sobre el imperio más grande del mundo, que era el imperio ruso, y luego sobre la mitad del globo, sembrando el terror, la muerte, el caos, la miseria. Bien, pero eso es del siglo XX, estamos en el XIX. ¿Qué podemos decir? Algunas cositas, que el siglo XIX arranca con un proceso de transformaciones, transformaciones que vienen de dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ya para principios del siglo XX la Revolución Francesa ha evolucionado a un punto en el que la conducción de la misma está a manos de Napoleón Bonaparte, que va a empezar a extender sus dominios sobre Europa por toda una dinámica histórica y militar propia de la época que no viene ahora al caso desarrollar. También está el debate, ¿no? Si Napoleón es una interrupción de la revolución, es el fin de la revolución o es la continuación de la revolución. Ahí habría que estudiar qué fue la revolución justamente. Y la revolución industrial está iniciando un proceso de transformación, industria textil, luego los transportes, ya para 1820, 30 vamos a empezar a ver cómo se revolucionan los transportes con el ferrocarril, los primeros pasos, el barco a vapor, y cómo el continente europeo se empieza a unificar y los continentes empiezan a cortar las distancias. Bien, no hace falta que con una fuerza titánica unamos los continentes, imposible, ¿no? Pero los transportes que el hombre está produciendo, la transformación en los transportes, está uniendo, acercando lugares que antes estaban mucho más alejados. Luego vendrá, por ejemplo, el telégrafo. Bien, imaginemos en 200 años, hoy día tenemos todos estos medios que al instante nos conectan con cualquier punto del mundo. Imaginemos que en 200 años las transformaciones que ha habido, ¿no? Pero bueno, volvamos al siglo XIX. Se inicia con plena etapa napoleónica que se va a extender hasta 1815, la caída de Napoleón. O sea que tenemos de 1800 a 1815 la etapa napoleónica. Pongámosle, no nos metamos en la cuestión anterior al siglo XIX. Luego, en el año 1815 hasta el 30, podríamos ubicar en la época de la Restauración, donde las viejas monarquías, los viejos poderes, las viejas instituciones buscan reacomodarse en este mundo que se ha transformado y tratar de salvar elementos propios de aquella vieja sociedad tradicional, aspectos políticos, sociales, pero también culturales. Sin embargo, va a haber fuerzas ya gestadas durante la revolución que van a seguir trabajando para el cambio. En 1830, por ejemplo, en París se produce una revolución burguesa que va a derribar a
el rey de Francia en ese momento, y va a instaurar a otro, Luis Felipe de Orleans, cae Carlos X, se instala Luis Felipe de Orleans, pero que ya responde a otra visión de la monarquía y otra situación histórica. Muchos hablan de la monarquía burguesa. Tenemos una vieja sociedad tradicional que todavía pervive, sobre todo en el campo, las principales urbes europeas que se van transformando a causa de estas revoluciones burguesas, del surgimiento de una sectores burgueses, de industriales, y al mismo tiempo se está empezando a gestar una sociedad proletaria. Es un momento de mucho dinamismo, de mucho cambio, de mucha transformación en las ideas. Hay sectores de pensamiento tradicionalista que cuestionan los cambios, sobre todo políticos, que se están produciendo y defienden los viejos poderes, las viejas concepciones. Hay nuevas ideas liberales y comienzan a haber ideas revolucionarias que quieren llevar la revolución mucho más allá todavía. Van a surgir anarquistas, socialistas, y luego a lo largo del siglo se fue desarrollando el pensamiento marxista, que va a tener tanto impacto en el siglo XX. En medio de toda esta vorágine, en el año 48 otra vez, revoluciones en Europa. Marx anticipaba que el fantasma del comunismo ya recorría Europa y que los viejos poderes temblaban ante ese fantasma del comunismo, cosa que fracasó. Después vino a principios del siglo XX, y no como Marx lo había anticipado. A pesar de estos intentos de revolución, hacia mitad del siglo la sociedad se logra estabilizar, la sociedad europea, con el Segundo Imperio en Francia, por ejemplo, con Napoleón III, ¿no? El nieto de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte, que establece el Segundo Imperio. En el Reino Unido se va alternando el poder entre liberales y conservadores, una monarquía parlamentaria bastante estable, se van dando algunos cambios políticos, unas reformas, pero no con la vorágine que se da en el continente y mucho menos en Francia. Y España se ve sacudida también, ha perdido sus colonias, se han producido las independencias en América, las nuevas naciones hispanoamericanas tienen también sus propias trifulcas internas. Todos estos cambios, todas estas transformaciones, digamos, no generan un mundo estable, sino un mundo bastante complicado, turbulento, pero que para mitad del siglo comienza a estabilizarse la cuestión en lo social, en lo político. Igual va a seguir existiendo quienes van a trabajar para la revolución, para la transformación, para el caos, o digámoslo también. Se van a producir muchos asesinatos políticos, sobre todo por parte de sectores revolucionarios, anarquistas, que sueñan con utopías, pero bueno, es la época, esta segunda mitad del siglo XIX, viene ya de la época de la Revolución Francesa, siglo XX, de las utopías revolucionarias, de aquellos que quieren construir un paraíso en la tierra a partir de ideologías que salen de sus cabezas, pero que no tienen nada que ver con el mundo real. Mientras tanto, la técnica, la ciencia sigue su progreso. A partir de 1870 tenemos la segunda revolución industrial, el desarrollo de la electricidad, de la industria química, la aplicación del petróleo a los transportes ya a finales del siglo, y toda una gran transformación justamente que va a dar lugar a todo un pensamiento que es el positivismo, la fe en el progreso, en la ciencia, que queda sistematizado, por ejemplo, por Augusto Comte, y que de algún modo crean también una utopía, la utopía del progreso, de la ciencia, del bienestar. La Belle Époque es también, ¿no?, que la realidad va a terminar demostrando que no es todo tan simple, tan color de rosa como estos pensadores creían. Apenas comienza el siglo, esta tremenda convulsión, este tremendo desastre, esta tremenda situación que vive el mundo, que es la Primera Guerra Mundial, antesala de algo mucho peor que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero ya nos metimos en el siglo XX, no quiero entrar ahí. Siglo XIX, etapa napoleónica, etapa de la restauración, nuevas revoluciones, época de estabilidad, y hacia el final
segunda revolución industrial, y bueno, hay ciertas convulsiones sociopolíticas que anuncian los problemas del siglo XX.